información rápida para terminar. Así como te dije que antes de fin de año se va a definir el tema de reelección y el Tano Menéndez medio que confirmó que es algo que se tiene que resolver ahora. Lo están atando a la negociación. El Tano ya tiene candidata, que es la hermana, ¿no? Sí. Es una gran ministra. Tiene además vinculación con el tema del presupuesto, que es muy importante para Kicillof. Atención, porque crece en el gobierno y se lo dejo también a Peretti para que lo comente en un ratito, crece la sensación de que a más tardar en la primer quincena de enero, cuando el profe que esté de vacaciones y todo el mundo esté de vacaciones, haya foto, firma, abrazo, beso y medalla con Cristalina Georgieva. O sea que se van a enamorar, dijo Mauricio. Pero no se van a enamorar, dijo Mauricio, no de Georgieva. De Christine Lagarde. De Christine Lagarde. Por eso, de Georgieva no, porque vio la pobreza a los ojos. Entonces ya tiene sensibilidad de por sí, dijo el Papa Francisco. Bueno, términos de ese acuerdo. Así como lo contaba vos, pareciera que gobierna Cristalina Georgieva. No gobierna Cristalina Georgieva. Lo que pasa es que todos, en el frente de todos... ¿Cómo salió la elección en Washington del frente de todos? Escucha esto. ¿Logramos recortar allá o no? Porque, no, en serio, vos participás de muchos quinchos. Lo digo en serio, en broma, de los argentinos que viven en Washington. Sí. ¿Logramos recortar? Digamos, hay un... No sé, ahí está el embajador. En Miami perdimos. En Miami perdimos. 60-20. 60-20. Bien, está bien. Bueno, yo lo que digo es lo siguiente: vos participás de muchos quinchos. ¿En cuántos quinchos o cuántas personas que vos conocés interesadas por la tica te preguntaron: che, Cristina no va a decir nada después del proceso electoral? No dijo nada, no habló todavía, no se expresó públicamente. No. Bueno, ¿te lo han preguntado? No, me lo pregunto yo, no hace falta que vaya. Te lo preguntás vos mismo. Bueno, el acuerdo con el gobierno es, en tanto se siga negociando con el Fondo Monetario, Cristina no va a hacer expresiones públicas que puedan ser disonantes así con la negociación. Así como suena y por lo que trasciende, porque ¿cuál es el tema de fondo de la negociación con el fondo? Es que tiene un nivel de opacidad, de silencio y de secretismo. Esto va a ir al Congreso. Sí. Está la ley, va a ir al Congreso. Bien. Uno tiene la sospecha de que está casi que te diría gobernando el fondo. Pero no lo queremos decir porque... La extensión de las sesiones ordinarias hasta fin de año es un indicio de que el gobierno va a enviar el proyecto para que sea tratado en el Congreso antes de fin de año, como lo dijo Guzmán en una entrevista hace unos días, y se armó mucho lío por lo que dijo Guzmán, porque el propio Guzmán le puso fecha de caducidad a la negociación, cosa que el fondo no quería. El fondo dije, no, mantengamos la... Hay una cosa que resulta bastante extraña: si le van a otorgar al fondo casi todo lo que quieren, porque la verdad que ni plazo, ni baja de tasa, o sea, al final del día es poniendo esta balaganza. ¿Te puedo dar un dato? El presupuesto de Guzmán anticipa una reducción de 1 punto y medio porcentual de déficit en los próximos años, en consonancia con lo que pide el fondo, que no es una reducción a cero del déficit de un día para otro, porque sabe que es imposible, pero sí un horizonte. ¿Cómo es que lo llaman? A ver si aprendimos cómo se llama la milanesa ahora. Horizonte de sustentabilidad fiscal. Sí, lo que se llamaba, antes le decíamos ajuste. Por eso, horizonte de sustentabilidad fiscal. Pero el equilibrio fiscal puede ser recaudando más, no necesariamente. Bueno, profe, ahí está el asunto. Esa es la discusión. Ahí lo vamos a hablar con Peretti ahora, con Pedro Peretti. Esa es la discusión que hay. Peretti dice, poneme una balanza en el puerto de Rosario y sabe cómo empezamos a recaudar. Pero eso que toca el profe, la discusión en frente de todos, y es la discusión que Cristina dijo: no voy a dar en público, pero sí voy a dar en privado. Sí vamos a dar vuelta. Al final del día es quien pone la peluca. Exactamente. De eso se trata Ese es el asunto. A seguirlo con amigo, ¿qué está pasando con el precio de la carne, querido Pedro? Y se ha disparado. Creo que estamos en una cuestión estacional, producto de que no tenemos la cantidad de carne suficiente para atender. ¿Qué faltan los terneros? Falta el ternero gordo. Y falta el ternero para hacerlo gordo, y no se pueden atender los frentes. Invernada, exportación y consumo interno. Está muy la carne ahí está la gran discusión entre abastecer el consumo interno y la aspiradora, que pareciera ser que es una aspiradora interminable del mercado chino, y como telón de fondo, a mí me lo dijo una persona que se lo dijo el presidente, un dirigente de un movimiento social, cuando discutían el tema de la carne. La discusión terminó el presidente diciendo necesitamos los dólares.
Bueno, pero necesita. A mí me lo votos. contó in person. Creo que ahí hay. Un dirigente de un movimiento social de una anécdota directa con el presidente de la Nación. Con respecto al tema del aumento de la carne. No la lo discusión conozco. La discusión terminó, necesitamos los dólares. ¿Sabes lo que pasa? Necesitamos los dólares. Pero necesitamos los votos. ¿Está claro? Primero que los dólares necesitamos los votos, porque sin los votos no llegamos a ningún lado. Y el precio de la carne tumba gobiernos. ¿Está claro? ¿Hay antecedentes de eso? Sí. No hay antecedentes directos, sí hay antecedentes del tema del trigo, que tumba gobierno. Y nosotros tenemos el problema del trigo, pues nosotros consumimos 47 kilos de carne per cápita, pero 90 kilos de harina per cápita consumimos. La carne es un bien cultural y la harina es un bien social. Digo, si no ponemos un ojo ahí... Hay porque explícame el concepto bien cultural. A ver, para nosotros comer asado implica más que comer carne. Implica una reunión, un momento, claro. ¿Entendés? La familia se junta alrededor de un asado. Vuelo y el asado era la campaña, ¿no? Claro. Sí. Y además tiene que ver con cómo se la conoce a Argentina internacionalmente. Maradona, el Che, Evita y el bife chorizo. Digo, el gobierno tiene una encuesta que yo la vi, hace unos meses de esto, en donde había hecho una encuesta a la opinión pública, en donde la gente estaba dispuesta a restringirse otros gastos, pero no restringirse el asado con los amigos o el asado con la familia los domingos. O sea, es un bien claramente cultural. Y cuando decís bien social refiriéndote al trigo, ¿qué quieres decir? Quiero decir que la gente come harina, hidratos. Que el pan, la factura, la factura y los fideos. Y eso es una alimentación de los sectores populares hoy de la Argentina. Un kilo de carne a 1.000 mangos, claramente lo saca de la cancha a los sectores populares. Y yo creo que esos dos bienes tienen que cuidarlos, porque son dos bienes políticos. Son los dos bienes que nos permiten a nosotros llegar al gobierno y sostenernos. Acá lo que pasa es que hay una mala evaluación del gobierno sobre el valor de los votos. Nosotros perdimos 5 millones de votos haciendo un ajuste increíble, y todavía dijiste una palabra que no se puede decir. Bueno, llamalo como quiera, pero es una ajuste increíble. Planificación del gasto a largo plazo. Plurianual. No diga la palabra ajuste, que se enojan todos. Hay mucha gente que se enoja con sola la mención de la palabra ajuste. Es ajuste, claramente es un ajuste. Claramente es un ajuste. Mirá, es un ajuste que llega a los lugares más recónditos de la Argentina, llega el ajuste. Y vos ven cosas, te das cuenta que hay un ajuste. Y yo creo que acá no hay una valoración. Acá yo creo que el campo nacional y popular, la izquierda, el progresismo, tiene que valorar de otra forma el hecho electoral. El hecho electoral es clave. Nosotros tenemos que hacer todo en función del hecho electoral, porque es la única forma que tenemos para llegar al gobierno. No hay otra. Entonces, para que nos voten a nosotros, tenemos que mejorarle la calidad de vida a la gente, no empeorársela. Claro. Y la otra que tenemos que valorar, que nos jodió la pandemia, pero que ahora hay que ponerla de vuelta, es la movilización popular para sostenernos en el gobierno. Son dos hechos que no podemos subestimar bajo ningún punto de vista, y los subestimamos. Lo subestimamos porque le cedemos la economía no sé cómo decirlo para que nadie se ofenda, pero ya dije muy fuerte lo de Bussi y me arrepentí. Acaba de decir, algunos dicen Bussi es un traidor, lo están repitiendo. Términos muy fuertes. La palabra traición en política es una palabra muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Pero no la retiro. La banco. Y no tengo ningún problema en decírselo a él. Vos estabas muy cerca de él. El conflicto del 2008. Vamos, mi amigo. Fue conflicto... testigo de uno de mis casamientos. Y me prologó mi primer libro. Admite repregunta. Mis casamientos. Bueno, porque fueron más de uno. Entonces tengo que ponerlo. Una marcha de testigos. No. Es una pelea muy fuerte. Es una pelea. ¿Hoy te sentás a tomar un café con Eduardo? No. Yo se lo dije. O sea, hoy técnicamente, como diría Vicentico, no me sentaría en tu mesa. No, yo creo que no me siento en la mesa no me puedo sentar. ¿Le cruzás la mano para saludarle? No, eso es un detalle formal. Yo me puedo sentar a tomar un café con el profe, con vos, Todavía estamos esperando el asado ese que prometiste ahí en el bueno, papá. Todo llega. Llegaron los tanques a Lice. También pesos el kilo de asado. Está 1.000 mangos, loco, pará. No. Lo de Bussi es una cuestión también de tipo personal, ¿no? Yo se lo dije a él con claridad cuando nos peleamos hace muchos años. Le dije, te vas a comer un enemigo para toda tu vida. Y efectivamente, yo cumplo mi palabra. Mi palabra la cumplo. Y yo te digo una cosa, yo me equivoco mucho en la vida y en la política, pero no miento. Cuando te digo una cosa, es porque estoy convencido de lo que te digo. Y me la banco. ¿Te gusta la política agraria de este gobierno? No.
Desarrolle. No, antes Julián, a Julián no lo calificamos. Yo creo que Julián es Julián Domínguez. Julián es el ministro indicado para este momento. Y está haciendo las cosas. ¿Eso es un elogio? Es un elogio. ¿O una crítica? No, es un elogio. Creo es un elogio. El campo necesita en este momento. El campo no tiene problemas económicos ni problemas gremiales. Está pasando uno de sus mejores momentos en los últimos 10 años. Tiene problemas políticos, necesita un político. Y Julián lo es, con espalda, con muñeca. Le pregunto a Rulo y te pregunto a vos, Pedro. ¿Fue Vicentín un punto de inflexión en términos políticos para este gobierno, Pedro? Sí, creo que sí, desde el punto de vista, pero hubo un punto antes, que hubo un punto de desilusión. El primer punto de desilusión fueron las granjas porcinas. Eso fue un baldazo de agua fría que no tuvo concreción, pero mucha gente descubrió, ¿pero este era nuestro gobierno o no era nuestro gobierno? Cuando apareció el tema de las granjas chinas. Y el segundo punto fue el reculo de Vicentín. Mirá qué falta nos haría Vicentín hoy, con el frigorífico Friar que tenía, con la aceitera que tenía. Estaríamos en otras condiciones de enfrentar este problema de los alimentos y de testear de otra manera. Rulo, querido, Sí. un adelanto de tu columna, Rulo. A ver, se está negociando con sectores que han quedado al margen de las decisiones principales, justamente porque no son los sectores más concentrados. Y se trata de negociar a ver cómo esos sectores son incluidos en un esquema que se hizo pensando fundamentalmente en los sectores más poderosos, más concentrados, que es el problema que seguimos arrastrando. Se negocia únicamente con los poderosos como si lo que consideran ellos te va a resolver el problema. Está bien, está bueno que aparezcan los problemas a la vista, pero son problemas, no es la solución al tema de la inflación. En minutos lo desarrollamos. Dale. 20 no? minutos faltan para las 11. Bueno, escúchame, tu columna, te esperamos atentamente. Bueno, a ver, están convocados en esta etapa, digamos, los mercados, los comercios de cercanías y los almacenes Sí. de barrio. Están convocados los mayoristas porque hay cierta disconformidad de cierta Secretaría de Comercio con respecto a que se dejaron de cumplir algunas metas en cuanto a tema cantidad de productos con los precios congelados. Y están también convocados los supermercados del interior, es decir, no los supermercados de las grandes cadenas, sino los que trabajan en algunas provincias en particular, tampoco la anónima, es entre los grandes. Ahora, ¿por qué están estos convocados? Porque son los que no pueden cumplir con el tema de los precios congelados, porque ya reciben un precio de parte del distribuidor que está a la par del precio congelado o inclusive en algunos casos por encima, con lo cual dicen, no puedo venderlo, el producto tengo que venderlo más caro, no puedo cumplir con precios congelados. Están los mayoristas que dicen lo mismo, dicen, bueno, pero a nosotros no nos venden en las mismas condiciones que le venden a Carrefour, el gran productor, el productor monopólico de determinado producto. Con ellos establecen condiciones que a nosotros no nos ofrecen. Bueno, acá está el problema. Vos le diste la capacidad de control del mecanismo de precios congelados a los mismos poderosos de siempre. Es decir, que también hacen su propia política distribuyendo a ver a quién le entregan mejores condiciones o peores condiciones, por ejemplo, de financiación, de pago, de condicionamiento de venta, que también absorben otro tipo de productos que por ahí no le demandan. Este tipo de cosas existen. Lamentablemente el mercado que está muy lejos de ser un mercado de libre competencia o el mercado de equiparación de condiciones entre todos. Entonces esta es una dificultad que existe en el mercado. Y el problema es que se está tratando de resolver en función de ese respeto inicial que se tiene por las grandes empresas productoras, porque se considera que somos dependientes de que ellos entreguen los productos, porque si no vamos a tener desabastecimiento. Este es el problema que veo. Y vamos a seguir tratando de resolver de a uno cada uno de estos problemas, que me parece que no es el mejor camino. Hay una alternativa a todo esto. ¿Cuál? Que todavía no se puso en juego, pero me parece que poco a poco va emergiendo como la única solución posible, por lo menos en lo inmediato, que no es una solución total. Buscar las cadenas alternativas de provisión de estos productos. Por ejemplo, medianas empresas productoras, un caso de fideos o de arroz, que no sean las grandes marcas de estos grandes monopolios que son los que manejan las marcas principales. ¿Qué pasa con esos sectores? Son pequeñas y medianas, no tienen la logística o la infraestructura para o el volumen, ¿no? abastecer
No tiene el volumen, pero son varios. Entonces, cuando se empiezan a juntar, en realidad el volumen también lo encontrás. No es que no estén totalmente al margen por cuestión de volumen. Pero tenés que dar logística. Porque lo que no te da el volumen es la capacidad de tener una flota de transporte propia, porque como puede tener la Serenísima o Molino, porque no ahí sí que no te dan los márgenes. Entonces, ese tipo de problemas es lo que debería afrontarse. Dice, ¿qué le falta? Logística. Bueno, que se aporte logística del otro lado. Que los subsidios sean eso, o que haya una flota de transporte a disposición de estos sectores para que lleguen a a algún centro distribuidor donde los propios almaceneros puedan ir a buscar el producto, un centro distribuidor de cercanía sería en ese caso. Buscar con los pequeños productores el tema de cuál podría ser el mecanismo de abastecimiento. Bueno, lo que está haciendo la UTT con las carnicerías es lo que arranca la UTT ahora, ¿no? Exactamente. Va a arrancar con una cadena de carnicerías, va a arrancar en el mayorista de la calle Redondo, sí, en Sarandí, en Avellaneda, articulando con los pequeños productores agropecuarios. Y bueno, claro, ellos planean, por ejemplo, lograr vender el kilo de asado a 4.80. Y además de muy buena calidad. Yo lo compré, es un asadazo. 4.80. Es todo producto de muy buena calidad, Daniel. Yo este fin de semana estuve comprando varios productos así, inclusive de góndola, como aceite y demás, y todo de los productos de la UTT de los mayoristas. Hay que ir al mayorista a la calle Redondo, recontra vale la pena ir. Nosotros siempre lo dijimos. Son productos de muy buena calidad a precios muy buenos. Lo que a mí me asombra, Pedro asiente con la cabeza, es que no son productos malos. No es que vos comprás carne más barata y la carne no la podés comer. Es comprar carne a mejor precio y la carne es mejor incluso que la que te vende más cara. Y porque en las cadenas hay quien agrega valor y quien agrega solo precio. Los supermercados solo agregan precio. Sí. Ahí tenés el mejor aceite del país, lo tenés en la UTT, el mejor aceite del país. Que el aceite que produce AFA, Agricultores Federados, por ejemplo, por darte un ejemplo. Zanoni es el aceite. Zanoni, marca Zanoni. Son los mejores productos. Bueno, eso no se sabe, ¿ves? Yo sé que está el aceite ese, porque lo vi en la góndola, ahí en la UTT, pero yo no sabía eso. Bueno, falta comunicación un poquitito. Bueno, ¿no? el tema de la UTT, el tema de Agricultores Federados, hay pequeñas industrias, por ejemplo, de otros productos alimenticios como fideos y demás, en provincia de Buenos Aires hay montones, pero en el interior de la provincia. Es decir, hacer una cadena con todo esto, son el mejor ejemplo de eso. Son el mejor ejemplo. Entonces, no hay momento, si articulás todo eso y aparte lo mostrás, decís, mirá, están estos productos que no son los que compras siempre. No son lo que te le va a dar en la televisión o escuchás en la radio permanentemente. Son otros productos que vale la pena que los conozcas y los pruebes a mejor precio, como decís, y después juzgás vos mismo si la calidad eso o no es mejor, o por lo menos igual a la que te están cobrando, por la que te están cobrando el doble. Pero eso me parece que es lo que hay que empezar a alimentar y a cambiar este sistema, porque así como funciona, mucho cuestionan el tema de los controles de precios, y decir, nunca funcionaba en Argentina. Primero, que es mentira. Y segundo, ¿y la libertad de precios funcionó? ¿Y los precios libres, el mercado libre, es decir, que el más grande, el pulpo se coma lo demás, funcionó? ¿Eso hizo más barato los precios? ¿O esta inflación es hija justamente de la concentración? Entonces eso es lo que hay que cuestionar y buscar un mecanismo diferente desde ese lugar. Y ahí sí, obviamente, se necesita un gobierno que juegue fuerte, que tenga una clara convicción de esto y lo respalde, porque es un desafío grande. Es decir, si no vas a tener enemigos, ¿qué te parece? ¿Cómo no vas a tener enemigos con esto? ¿Cómo no vas a tener poderosos enemigos? Lo que vas a tener a tu favor son los consumidores. Ahora, aprovecha eso, juega con eso, porque si no, la respuesta, como termina el partido, ya sabemos cómo es. Y se espera una inflación por encima de los 3 puntos para noviembre y para diciembre. Para noviembre y para diciembre. Diciembre generalmente es un mes a la alza, ¿no? Generalmente es alza. Y como viene la mano, hay mucho miedo de lo que pueda pasar para la fiesta. Hay mucho miedo de lo que pueda pasar por la fiesta si sigue estando el dedo en el gatillo, claro,
de las grandes empresas. No solo ahora está el tema carne, pero están todos los demás. Hay un entonces, tema que no está analizado de fondo, otro día si querés lo profundizamos, Rulo. Dale, a ver. Que es Decime. que la suba de los precios de los alimentos es un tema de gobernabilidad en la Argentina. Sí, de bueno, estabilidad claro. política. Sí, bueno, eso El precio de los alimentos es un tema profundo en la Argentina. Por eso, para mí, en mi modo de ver las cosas muy sencilla, con mi modo limitado de ver las cosas, para mí un presidente de la Argentina, un ministro de Economía de Argentina, tiene que saber el precio de todos los alimentos. ¿Cuánto cuesta un maple de huevo? ¿Cuánto cuesta un kilo de yerba? ¿Cuánto cuesta un kilo de polenta? ¿Cuánto cuesta un kilo de asado? ¿Cuánto cuesta un kilo de costillita de cerdo? Tenés que, si sos presidente de la Argentina, tenés que saber el precio de todos los alimentos. Para mí, tenés que ir al supermercado, tenés que saber qué pasa con eso. Porque si no, es un tema central. Hoy es un tema central. Hay un libro extraordinario que son 5.000 años de historia del trigo, que es el precio del trigo, cómo intervino en la historia. Es fabuloso para verlo. ¿Quién es el autor del libro? No me acuerdo. Bueno, pero prometo para la próxima lo tengo en la biblioteca mía, pues son dos norteamericanos. Es un libro de la década del 40, muy viejo. Lo voy a traer. Fenómeno. Rulo, te mando un abrazo muy grande, querido Rulo. Compañeros, un abrazo. Nos vemos mañana, ¿eh? Nos vemos mañana. Te llevo unas novedades mañana, mirá. Esto que lo que anda ahora. Te llevo unas novedades mañana. Chao. Pero novedades de que tira el título. Dijo mañana, tira el título. ¿Qué? ¿Tema te tiro? Sí, el título nada más. ¿Sobre qué? Sí, te tiro tema, no le pongo título. Deuda externa. Me huele mal. Bueno, hasta mañana. Chao. 11 14 minutos. 11 3200 0530, el teléfono. Lo despedimos a Pedro. Pedro, muchas gracias por venir. Quedó pendiente. Soberanas. Vino a refrescar la política al interior del Frente de Todos, asumiendo lo que dijo el presidente, que hay que poner las disidencias arriba de la mesa y la discusión. Vinimos a discutir. Bien. Desde ahí, desde el Frente de Todos. ¿Y van a participar como agrupación política? ¿Van a tener candidatos? ¿Van a querer intervenir en la batalla electoral? No lo sé, pero mi opinión personal es que sí. Es que ahora hay que dar un debate adentro y hay que prepararse, como dijo el presidente, las próximas elecciones se va a elegir del concejal al presidente por elecciones, hay que prepararse para participar ahí adentro y presentar listas, porque es con votos como se dice. Se acabó la democracia, ¿no? No solo la democracia, se acabó se acabó 5 muchachos o 5 muchachas reunidos en un lugar defendiendo la voluntad de todos. Hay que revalorizar el voto y el acto eleccionario, que es la única forma que tiene el campo nacional y popular para llegar al gobierno. Sí.